Cerramos la semana con un episodio corto. Hoy compartiremos el cuadro de inversiones semanales y prospección con los miembros del canal como cada viernes. Y para acceder, ojo, a este y otros beneficios, ya sabes que solo tienes hasta este lunes que viene para acceder al descuento especial de nuestros planes anuales por Yape o por Plin por la semana del Cyber, que hemos extendido hasta el lunes, para que puedas aprovechar la oferta que estamos dando por primera vez en la historia del canal a esos precios. Dicho esto, hoy hablamos del caso del suero defectuoso de Medifarma que se ha llevado la vida de al menos tres personas, también del cierre de una planta en México, de una empresa de origen peruano, ojo, a consecuencia de lo que viene pasando en ese país con los efectos de las medidas arancelarias de Donald Trump contra el sector automovilístico. Y también te comento de las expectativas que están habiendo sobre las medidas que se van a presentar supuestamente el lunes por parte del Ministerio de Economía como parte de su plan de shock desregulatorio para incentivar las inversiones. Vamos a ver si esta vez tienen los efectos deseados. También noticias de empresas de inversiones, como por ejemplo la reactivación de las obras del puente peatonal entre Miraflores y Barranco. El programa de hoy está auspiciado por el canal de tablero inmobiliario de Fernando Velarde. Va video. Disculpa, te interrumpo el video. Es para comentarte sobre los distintos beneficios que vas a obtener dentro del programa de membresías de mi canal de YouTube. Ahí obtendrás capacitaciones, casuística, networking de personas expertas con larga trayectoria en el sector inmobiliario. O sea que no te pierdas la oportunidad de explorar los distintos paquetes que tengo pensados para agentes, desarrolladores, brokers, inversionistas. Ahora sí, puedes continuar con el video. Alista tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. Como ya deben estar enterados, en los últimos días se dio la fatal noticia del deceso de tres personas, dos en Trujillo, una en San Borja, en la clínica Sana, por el uso de suero fisiológico en mal estado, que tenía hasta 6 veces más sodio que el indicado. Un hecho lamentable que llevó a la Digemit a cerrar temporalmente el área de fabricación de productos farmacéuticos de líquidos estériles de la empresa Medifarma, parte del grupo Picasso Candamo, quienes produjeron el lote defectuoso de este medicamento. Esto se dio luego que resultados de control de calidad en un lote de suero de Medifarma señalaron que el producto no era conforme al estar fuera del rango aceptable del ensayo realizado de contenido de cloruro de sodio. Digemit ya ha recibido además 12 reportes de reacciones adversas relacionadas con el uso de este lote específico de suero de Medifarma, que fue distribuido a varios centros médicos. Según la empresa Medifarma, ellos ya han identificado a los responsables dentro de su empresa, que son los responsables de la elaboración y la evaluación del producto. Aunque claro, a ver, la responsabilidad igual mm, debería recaer también en la empresa, no solo en personas puntuales que contrata la empresa misma, ¿no? Aunque finalmente la responsabilidad penal sí va a terminar recayendo en personas naturales puntuales, ¿no? Pero bueno. También han indicado desde la empresa que están haciéndose cargo de las consecuencias y cumplirán con las decenas de pacientes afectados por el uso de su suero. Desde Indecopi han advertido que en caso de que la empresa no elimine o reduzca el riesgo al que ha expuesto al consumidor de manera rápida, podrían pagar una multa de hasta 450 UITs, que son más de 2 millones de soles. Pero bueno. A nivel regional, la empresa de origen peruano AGP Glass, que tiene una planta de vidrios para automóviles en Nuevo León, México, ha decidido cerrar esta planta como efecto de las medidas proteccionistas de Donald Trump, que como comentamos ayer, decidió finalmente imponer un arancel de 25% a los automóviles extranjeros que lleguen a Estados Unidos desde la próxima semana. Con lo cual, gran parte de la industria automotriz mexicana, considerada un hub automovilístico en Norteamérica, se viene abajo, ya que 80% de los automóviles que exporta México van dirigidos a Estados Unidos. La decisión de AGP Glass se da por la incertidumbre frente a un contrato clave con la empresa Tesla de Elon Musk para la producción de parabrisas del modelo Cybertruck, que ahora podría no concretarse luego de esto de la manera esperada, ¿no? La empresa había invertido 250 millones de dólares en la instalación de esta planta que ahora están desmantelando y de la que piensan vender los activos que queden en una subasta en unas semanas. Así los efectos de las medidas de algunos países.
En otras noticias, hay una alta expectativa para los anuncios que supuestamente va a dar este lunes, o sea, supuestamente el lunes, digo, no, que los anuncios los va a dar igual la próxima semana, que va a dar el Ministerio de Economía sobre el primer paquete desregulador que se aplicará para incentivar las inversiones y que ha sido trabajado en gran parte junto con los gremios empresariales en reuniones varias que ha mantenido el actual ministro de Economía, José Salardi, desde su llegada al ministerio hace ya casi 2 meses. Esta semana el ministro tuvo una reunión más con los gremios para revisar las medidas que forman parte de los anuncios que se van a dar la próxima semana y que tienen que ver, dice, con temas de desregulación, medidas tributarias, financiamiento y también modernización del Estado, que mucha falta hace, ¿no? Se espera que las medidas anunciadas este lunes o martes, bueno, en principio el lunes, se orienten a la derogación o modificación de barreras burocráticas o tramitología, como se le conoce. Y además se sabe que las medidas priorizadas tienen que ver con temas que dependen exclusivamente y directamente con temas del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto para evitar tener que pasar también por otros ministerios y por el Congreso, claramente, lo que ralentizaría el efecto deseado de las medidas. Otras medidas no priorizadas sí deberán pasar por manos del Congreso, pero no en todo caso las que están priorizando para hacerlo más ágil. De acuerdo a Rafael Campo Quintana, que es parte del gremio de ADEX, consultado por el diario El Comercio, con las medidas apropiadas se podría cumplir con el corto plazo la meta de alcanzar los 100.000 millones de dólares de exportaciones y crecer el 5% de PBI que quiere el ministerio, hasta más de lo que quiere el ministerio. Veremos finalmente qué nos dicen el lunes para ver el detalle de estas medidas, que también es cierto que no es la primera vez que se lanzan medidas para reactivar la economía en los últimos años, que al final no han tenido los resultados deseados, pero sí es la primera vez en años que estas medidas se trabajan de la mano del sector privado y las empresas. Eso hay que ver qué efectos tiene. O sea, digamos, se ha trabajado de la mano con los empresarios. Ahora, ojo que mientras el Ministerio de Economía planifica esto, desde el Congreso están por petardear a la inversión minera con proyectos de ley presentados para modificar el esquema tributario minero y desde el Ministerio de Energía y Minas se ha dado una normativa que incrementa costos y penalidades a la minería. O sea, están como trabajando en islas separadas finalmente y eso tampoco no es bueno. Pero las medidas del MEF, vamos a ver qué dicen y hay que esperarlas. Vamos con noticias de empresas y mercados. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. En energía, la española Acción ha obtenido dos financiamientos por 220 millones de dólares en conjunto para construir líneas de transmisión eléctrica en el Perú y reforzar con ello la calidad del suministro e incorporar también a la energía renovable en la red nacional. Esto incluye la construcción de 386 kilómetros de líneas de transmisión, 6 nuevas subestaciones y la ampliación de otras 6 subestaciones ya existentes. Está bien. En infraestructura, desde anoche hasta el próximo martes se ha cerrado el acceso a la bajada de Armendáriz en la Costa Verde para reanudar finalmente los trabajos del famoso puente peatonal entre Miraflores y Barranco, que fue suspendido desde el año pasado y dejado a medio construir, porque la empresa que se adjudicó la obra quebró. En fin, qué sé yo, de locos. La cosa es que finalmente, luego de meses de tener la vía además interrumpida por una grúa gigantesca, la municipalidad de Miraflores va a retomar las obras para culminar finalmente el puente. Y por cierto, hablando de puentes, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha anunciado que intervendrán 59 puentes en vías departamentales en La Libertad. Esto buscando mejorar la conectividad y la seguridad, luego de que se identificaran 41 puentes en estado crítico en la zona y 18 puentes con iluminación deficiente. Además, también el ministro Raúl Pérez Reyes, de Transporte y Comunicaciones, ha comentado que en coordinación con la CAF han obtenido un compromiso de 4 millones de dólares de fondos para cofinanciar el inicio de los estudios de preinversión, ojo de esto, de un ferrocarril de Barranca a Trujillo, de 355 kilómetros de extensión, y que requeriría, dicen, de una inversión de más o menos 5.200 millones de dólares para ser ejecutado. Ojalá, necesitamos trenes en este país. En el mercado de belleza, la empresa chilena DBS Beauty Store, que cuenta con 200 locales en Chile, estaría listando su ingreso al mercado peruano para la campaña del Día de la Madre, aunque según el semanario Día 1 del Comercio, esto podría darse entre mayo a julio de este año debido al retraso en algunos registros de sus productos en la DGMIT. DBS dice que necesita al menos un portafolio de 700 a 800 SKUs. Por ahora la DGMIT lleva aprobados unos 200, entonces no saben si llegarán para mayo con eso.
Su ingreso sería en un local de 100 metros cuadrados en un centro comercial limeño, según informa el medio colombiano Fashion Network. Así que tenemos competidor para Aruma pronto al llegar al país. Cerramos así el episodio del día de hoy, deseándote un grandioso fin de semana. Vamos a darle el último empuje al cierre de este mes de marzo, que ha venido intenso. Así que nada, éxitos con todo. Nos vemos pronto. ¿Te interesa estar informado más que el resto de las oportunidades en el mercado? Suscríbete hoy mismo a uno de nuestros 3 planes. En el nivel inicial podrás acceder por 8 soles mensuales a los episodios completos del noticiero los martes y jueves, a los videos de resumen semanales de noticias internacionales de The Economist y a nuestros cuadros semanales de los viernes con la información de inversiones anunciadas por las empresas. En el plan VIP, desde 20 soles al mes, además de eso podrás acceder a videos especiales de estudios de mercado y tener acceso a las presentaciones en PDF y videos especiales sobre prospección de mercados, donde analizamos la información del mes para detectar nichos de mercado interesantes. Y en el plan Excelsior, por 40 soles al mes, tendrás además información de las nuevas empresas creadas en el mes y nuestro cuadro de inversiones personalizado y ampliado en formato Excel para que puedas sacarle más utilidad. Da clic al botón de Unirme o Join debajo de este video o en el enlace que sale en la descripción. También tienes la opción de inscribirte a través del Yape o Plin y disfrutar de los mismos beneficios en enlaces de videos privados. Únete a la familia de Infoempresas y Negocios. Alista tu café y accede a nuestros beneficios desde hoy mismo para crear nuevos y mejores negocios. La información es clave en momentos de incertidumbre.